Hola, el programa de hoy va a estar dedicado a desentrañar un verdadero dilema, que más que tecnológico se podría decir que es filosófico. Tenemos por un lado una cámara del año 2018 que en su momento fue la número uno dentro de su formato. Por otro lado vamos a buscar otra cámara que es del año 2022, es decir, estamos hablando de 5 años después, que en su momento también fue la número uno, todavía incluso se podría decir que es la número uno dentro de ese formato. Una, el que la vende a $1.100 y el otro a $2.000. Y viene la pregunta del millón. ¿Se justifica las diferencias tecnológicas entre un modelo para que salga prácticamente el doble? Es un dilema que para el usuario, para el consumidor de cámaras, muchas veces le preocupa desentrañarlo, porque a su vez hay intereses creados de empresas, los youtubers que trabajan para las empresas, para explicarnos por qué tenemos que comprar el último modelo. ¿Será así? Esta es una muy buena oportunidad para desentrañar o avanzar un poco en ese tema que le preocupa a muchos consumidores. Finalmente, nuestra tercera cámara también le pasa algo muy parecido, que es simplemente que es un modelo que salió 2 años después el siguiente. El primer modelo era grandioso, tenía un montón de cuestiones que harían la satisfacción de cualquier consumidor. El 2 mejoró prácticamente todos los puntos, es decir, el mismo modelo mejoró todos los puntos. Pero ¿vale la pena? Hay una diferencia como del 40% del valor. Quédense en el programa y vamos a tratar de avanzar en esa gran cuestión muy importante para cualquier consumidor de cámaras. Nuestra primera competidora en esta batalla de supercámaras de diferentes épocas de la misma marca es la Fujifilm AX-H1. La oferta, la verdad que es muy apetitosa, porque tiene no solo el equipo, sino tiene un grip que vale más o menos unos $300, tiene un lente que es, voy a mostrar la foto porque la verdad me saco el sombrero de la presentación de este vendedor, que está en Mercedes, pero él puede entregarla en Capital. La verdad que me pareció bastante serio en general todo su enfoque. Aunque parece que había varios interesados. Creo que pronto se va a vender. Y ahora van a entender por qué. Fíjense que las fotos son muy claras. Permite ver el grip que tiene la cámara, el estado de desgaste o no desgaste de la cámara, el tipo de visor inclinable que tiene, no es el basculante, que es el que permite ir para los costados. La pantalla. El visor es importante, es un visor muy importante. Incluso tiene la caja. Pasaron 7 años y este hombre tiene la caja. Porque este modelo tuvo su lanzamiento en el 2018, en su momento, principios de 2018, y en su momento fue muy importante. Este modelo APS-C tenía, miren las novedades para la época. Estabilizador en el sensor, es decir, no es una estabilización óptica. Es un estabilizador en el sensor de 5 pasos, que es algo muy valorado. Debutaba el sistema Eterna de simulación de video o de imagen, que hoy en día es muy popular de Fujifilm y permite que uno, en vez de hacer un trabajo importante de postproducción, se lo delegue desde el comienzo a la cámara para que haga todo. Gradación de color, todo lo hace. Un verdadero encanto para los vagos de la fotografía y del video, entre los cuales me incluyo, por supuesto. No soy de otra especie, sino soy de esa. En su momento igual tuvo ciertas críticas, porque pueden ver que es un equipo importante de tamaño, pesa 673 gramos, más el grip, es decir, el grip es un pedazo. Bueno, acá te muestran las baterías, que es otra crítica que le hacía, que las baterías no eran muy buenas que digamos, pero en este caso es irrelevante porque viene con el grip. Tiene el lente, el mítico lente de kit 18-55 mm con 2.8 de apertura de Fujifilm, Fujinon sería la línea, considerado probablemente como el mejor lente de kit, es decir, que viene con una cámara, como agregado una cámara de la historia. Los comentarios de la mayoría de los usuarios, excepto el problema que no está sellado contra el clima, son muy laudatorios, wow, es increíble que este sea un lente de kit. Y acá nuestro vendedor ofrece la cámara, el grip y el lente por $1.100.
Para mí, una oferta espectacular. No creo que dure mucho en venta, vale la pena. Es cierto que es voluminoso el equipo, pero para los camarógrafos profesionales a veces eso no es un defecto, es una virtud, porque permite equilibrar el uso de lentes muy pesados. Entonces se vuelve una virtud, no un problema. No están desesperados por llevar algo inadvertido. Al contrario, hace trabajos profesionales, bodas, esto, lo otro, que cuando aparecen tienen que tener un equipo importante en la mano. Si traen un celular, lo sacan a patadas. Entonces, el tema del tamaño, por lo menos para el uso profesional que se le daba, es relevante, ¿no? Pero bueno, tiene algunas contras que las vamos a ver cuando veamos nuestra siguiente cámara. La contrapartida de la cámara anterior es la Fujifilm X-T5, el último modelo hasta ahora de APS-C de la línea X. Fue lanzada al mercado en el año 2022, a fines del 2022, así que podemos decir que cronológicamente está muy cercana. Este modelo lo venden en esta ocasión acompañado por un lente Viltrox 23-1.4, que la verdad es interesante digamos, como el concepto, porque el problema que tienen las cámaras de Fujifilm, que son el paraíso para los fotógrafos, es que la mayoría de los lentes son bastante saladitos, son bastante caros, pero también de una gran excelencia. Por suerte, para los consumidores, la marca Viltrox sacó lentes de su propia línea, por supuesto, que son de uso para Fujifilm, aunque también tiene para Sony y otras más, que son de gran calidad, tienen un montón de virtudes y son precios muy razonables. Por ejemplo, este Viltrox está en Amazon a $239. Volviendo a nuestra cámara, el caballero la vende a $1.995, pero estoy seguro que son peleables y después voy a explicar por qué. La cámara en Estados Unidos en Amazon por ahora está a $1.700 más o menos, así que si sumamos lente y la cámara, es decir, los 239 de la cámara, estamos más o menos al mismo precio usada acá comparada con nueva. Para mí el vendedor debería bajar un poquitito, considerando que hay una tapita que le falta, tiene unos detalles estéticos que él los aclara, actúa de buena fe, eso me gusta, los aclara. Uno de los tapones de negros del frente, calculo que debe ser alguno de estos cuatro, no veo cuál puede ser exactamente, estoy ahí medio confundido, qué es lo que le falta. Pero bueno, acá fíjense, no puedo evitar mirarlo, este detalle interesantísimo, ¿no? De la exposición, del ISO, cómo son todos diales que utilizamos los dedos, no usamos la pantalla. No sé, será como ven, yo uso anteojos, a mí me cuesta un poco estas pantallas hiper pequeñas. Así que nada, ver esto es un placer porque permite, no sé, algo como más artesanal en el uso de una cámara. Parece que está en buen estado general, más allá de ese detalle. Fujifilm casi todo es de primera, ¿no? Los visores, todo. Bueno, acá viene el tema. ¿Por qué pagar el doble? ¿Qué es lo que nos ofrece esta cámara con respecto a la XH1? Para eso entré a una página muy conocida que la recomiendo mucho, que es Camera Decision, o algo así sería la pronunciación, que nos permite compararlas. Acá, por ejemplo, vamos a ver una por una diferencias rápidamente, pero sobre todo desde la perspectiva de si es tan relevante o no, si es para usted tan relevante o no. Tiene grabación de video RAW, bien, es algo importante, mejora la calidad de video, pero también requiere un trabajo de postproducción que no todos están dispuestos a hacer. Luz indicadora, lindo detalle, está bueno, pero creo que podríamos seguir vivos sin utilizarlo. Límite de grabación de video. Bueno, acá sí estamos hablando de un tema importante. La XT5, a diferencia de la XH1, tiene ilimitado, es decir, podemos tenerlo prendido después de la media hora, que por un tema de reglamentaciones de la época de la que ya no existe más, de la XH1, limitaba el uso hasta media hora. Pero es muy difícil grabar media hora de continuo, excepto que estemos haciendo un podcast, una entrevista o algo así, que en ese caso sí sería un problema, pero también podemos sobrevivir.
El visor hay una pequeña diferencia. Resolución del sensor. Bueno, tiene 40 megapíxeles la XT5 y tiene 24 la XH1. Desde el punto de vista estricto, no hay forma que el ojo humano, si lo mira en un celular o en un televisor incluso de muchas pulgadas, note la diferencia. Se va a sentir a la hora de imprimir esto en papel, ahí sí, esa mayor nitidez se va a sentir. También no hay que olvidarse que es muy común que con 24 megapíxeles tenga un ligero mejor desempeño en la luz, es decir, en baja luz la XH1. Así que es una diferencia, pero que tiene que ver con el uso. Si su plan no es mirarlo en un televisor de 85 pulgadas y tampoco quiere imprimir superfotos para pegar en la pared, no es relevante eso. Número de puntos de enfoque. Bueno, uno de los problemas de Fujifilm es que no puede competir ni con Sony ni con Canon en el autofocus. Ninguna de estas dos cámaras es brillante en ese aspecto. Creo que si algún día Fujifilm resuelve completamente este tema, va a ser una diferencia así enorme dentro del mercado. Pero todavía no le encuentran bien la vuelta. Lumix prácticamente la encontró, Panasonic, pero Fujifilm es todavía una asignatura pendiente. Bueno, después la resolución del LCD, es decir, de la pantalla, es mejor, eso se agradece, la T5, pero también podríamos sobrevivir. El obturador electrónico hay una enorme diferencia, para sacar fotografías también es importante, pero todo tiene que ver si vamos a hacer, por ejemplo, no sé, deportes o cuestiones que tienen que ver con mucho movimiento del objeto de captura. Si no es así, tampoco es tan relevante. Disparo continuo 14-14, y 15 contra 14 no tiene la menor importancia. Bueno, acá hay otro tema importante. La duración de la batería es bastante mayor. 580 disparos contra 310. Curiosamente, es uno de los índices, el tema de la cantidad de disparos, que en general en el mundo real y en la práctica es más cantidad de lo que dicen casi siempre los informes de las cámaras. Siempre al revés, las marcas mienten y nos dicen que va a durar un montón, pero curiosamente en el tema de disparos es muy común que las tiren para abajo. De cualquier forma, el vendedor de la XH1 sabe, es consciente, por eso en el paquete puso como 4 baterías, así que viene ese detalle. Después el peso, 557 contra 673, es un número, 120 gramos es lo que pesa un celular de los ligeros, no sé, es un número. Si uno la carga durante varias horas, la verdad que lo va a extrañar, yo reconozco, es un tema, ¿no? Puerto para auriculares, bueno, eso es un uso profesional que es valorable. Es decir, nosotros no es solamente conectar la cámara a un auricular, perdón, a un micrófono, no, es hacer con auriculares el seguimiento de lo que está grabando. Desde una perspectiva profesional es un gran aporte. Desde la perspectiva de un usuario, un consumidor avanzado, es relativo, es importante, pero no es el final de nada. Bueno, mayor resolución de video, eso lo sabíamos. La T5 llega nada menos que a 6K. Pero bueno, es como el 8K. Son impresionantes, 6K, 8K. Pero bueno, ¿qué televisor vamos a poder tener para verlo, para apreciarlo? Y además, esos archivos pesan mucho. Hay que tener ya una computadora acorde. Es decir, ahí nada, no es tan sencillo el tema ese. Bueno, después están las nuevas tecnologías, obviamente, de estabilización, 7 pasos contra 5.5. Aparentemente hay una diferencia ahí, pero no es tampoco abrumadora según lo que dicen los usuarios de ambas cámaras. Seguimientos, todos esos chiches de inteligencia artificial, seguimientos de ojos, de vehículos, bla, bla, bla. Ahora están todas las cámaras con eso. También se aprecia, también se aprecia. Y después algo que también tiene un valor, que hoy en día cuando uno compra una cámara, le gustaría que se ahorre con eso también la compra de una cámara web de calidad. Es decir, todos los modelos que salieron más o menos a partir del año 2022 de cámaras de cierto valor, se puede utilizar como cámaras web, inclusive un 4K. Así que bueno, ahí puede verse que para un usuario consumidor normal, no profesional, no hay nada que le evite que la XH1 le consiga resultados similares o parecidos a los de la XT5.
Si empezamos a ir al fino, sí. Pero ¿vale la pena pagar el doble por eso? Es difícil saberlo. Desde la perspectiva de desconfianza en realidad hacia las cámaras, yo diría que sí vale la pena. Pero no porque sea inferior la cámara, sino porque tengo un cierto temor que después de cierta X cantidad de tiempo sea difícil las reparaciones, los nuevos programas y velocidades que tiene el mundo moderno después de 7 años. Una cámara más antigua le cuesta adaptarse, ¿no? Es decir, no por la nobleza del equipo para mí, sino por el contexto. Esa sería la verdadera razón por la cual creo que sigue valiendo comprarse un equipo de ahora y pagar el doble que uno anterior, en mi opinión. Sin embargo, si es para un uso escaso, inconstante y demás, la X-H1 es una joyita también. Es una cámara que tiene enormes capacidades, sobre todo en fotografía. Nuestro último equipo es la Canon R6, que es una cámara full frame, lanzada en el año 2020. Nuestro vendedor la tiene, en mi opinión, en una gran oferta. La tiene en $1.300. Hay que considerar que tiene 40.000 fotos. Ese tema también es otro tema como opinable. Muchos dicen que el área de peligro de una cámara empieza más o menos después de haber tomado 200.000 imágenes. Así que aun si fuera el caso, está bastante lejos de esa zona de riesgo. Pero muchos discuten. Algunos dicen que no hay ninguna razón para que una cámara no haga 500.000 de fotos. Yo lo que estuve viendo de las imágenes que nos aporta es que tiene desgastes de uso. A pesar de todo se pueden ver algunos pequeños detalles. Pero aún así, me parece una buena oferta considerando que esta cámara, que no es fácil encontrar la nueva, esa es la verdad, porque está un poco discontinuada y ahora vamos a ver por qué. Sí la encontré, por ejemplo, en BH, la famosa casa norteamericana de cámaras. Venía acompañado con un lente excelente, el 24-105, que es un lente de kit, pero es muy sofisticado, por $2.700. Considerando que ese lente vendido separado puede estar a $600 por ahí, acá uno deduciría que la cámara nueva debería seguir saliendo $2.100. Por eso es tan buena la oferta que nos ofrece en esta ocasión el vendedor. Volvamos a la carga. ¿Qué pasa con esta camarita? Cuando salió la R6 en su momento fue muy valorada. ¿Por qué? Aunque era el año 2020, ya tenía los famosos 10 bits que permiten, que es importante eso, que permiten hacer un gran trabajo de postproducción para conseguir la calidad buscada. Otro tema que se valoró mucho era que diera 60 fps, que para que tengan una idea, 4K 60 fps en esa misma época estaba, por ejemplo, la A7C de Sony, que no seguía siendo 30 fps, así que eso lo resolvía. Un tema importante que la mayoría de las cámaras lo resuelven muy mal, que es la estabilización óptica, es decir, la estabilización del equipo incorporado. Canon en ese sentido le saca una cabeza de ventaja, parece a Sony, da toda la impresión, porque tiene lentes estabilizados que funcionan muy bien, funcionan mejor que los lentes estabilizados de Sony. Y la estabilización propia de la cámara también es muy buena. Obviamente no reemplazan a un gimbal, pero hay una diferencia importante y para los que tenemos mal pulso, me incluyo, la verdad que se valora un montón la estabilización de la Canon. El problema que tiene esta cámara, el único defecto grande, porque como ven tiene todo, tiene un buen visor, eh, tiene grandes habilidades para una full frame, que es difícil que alguna de las actuales del año 2024 o 2025 la venza. El problema para el destino de esta pobre cámara, que 2 años y medio, casi 3, sacó la propia Canon el modelo RC2, es decir, Mark II. Vamos a ver básicamente las comparaciones de cámaras, que es otro sitio que recomiendo mucho para ver comparaciones de cámaras. Creo que el peor es uno que se llama Versus. ¿Por qué? Porque es muy inexacto. Un montón de veces le descubrí datos falsos. En cambio, esta que puntualiza punto por punto,
de cámaras me parece superior. Comentario general, arriba de todo le da 175 puntos a la nueva versión de la Mark II y 161, que son 15 puntos, es razonable. Pero vamos a ver dónde están las diferencias. Bueno, primero la resolución de imagen, 20 megapíxeles contra 24 megapíxeles, no está mal, para mí es relativamente irrelevante. Después hay un montón de puntos. Bueno, acá por ejemplo hay un error, ya lo estoy viendo, en de cámaras, nadie es perfecto. Pone que los dos tienen 4K de filmación, eso no es cierto. La Canon EOS R6 Mark III tiene hasta 6K. Así que no, hay un pequeño pifie en los datos que nos ofrece. Pero fíjense, importante, una cámara full frame tiene un visor de 3.690.000 píxeles de definición, espectacular. Nada, esos ya son detalles. Las dos ya tienen la pantalla bascula orientable, es decir, la más cómoda de todas. Hay una fuerte crítica a la duración de la batería, es decir, tiene 360 disparos contra 760. Canon siempre se destacó, incluso los viejos modelos de SRL era excelente la cantidad de disparos que soportaban esas cámaras antiguas, robustas, esos tanques de hace 15 años. Y bueno, la batería es relativo, ¿no? Primero, como ya les dije, es medio engañoso. Y segundo, porque conseguimos nuevas baterías. Pesa lo mismo, el volumen es prácticamente igual y la antigüedad sí es diferente. Lo que no dicen a veces este tipo digamos, de reportes son cosas más abstractas, ¿no? Por ejemplo, bueno, más allá del error del CK, tampoco habla que la estabilización es mejor que tiene el nuevo modelo, porque es como que coordina la estabilización del lente con el de la cámara, lo cual, wow, es una gran diferencia. Vaya a saber por qué cosa misteriosa, en la R6 normal, la Mark I, era imposible eso. O uno se queda con la estabilización de la cámara, o se quedaba con la estabilización del lente. Por supuesto que también está toda la relación con inteligencia artificial, de seguimiento, de ojos, de movimiento, de esto, lo otro, que es mejor en la nueva cámara, pero no me parece definido. Por lo que estuve viendo, la mayoría de los youtubers que tienen la R6, muy pocos dicen, tenés que comprarte la nueva R6 II. Sí, por supuesto, una vez más está el problema de época, que ya lo estamos viendo siempre, que como la R6, la que está vendiendo nuestro estimado vendedor, es del año 2020, también tiene el famoso límite de los 29 minutos, así que es otra cámara que no es exactamente la más eficaz para trabajarla en estudio, para usarla para entrevistas o podcasts. Para todo lo demás, sí. Bueno, nos despedimos, creo que hemos avanzado un poco en los dilemas estos de cuándo corresponde modernizarse o cuándo no. Yo creo que cuando hay una diferencia de años muy relevante como 7, por ejemplo, que fue el primer caso, me inclino por la renovación a pesar del valor del precio. Le tengo miedo a la obsolencia tecnológica, me parece que es grave, es un problema que cada vez va a ser más grave. En el caso de la Canon R6, no. Si quiere comprar el equipo nuevo, en vez de $1.300 y quiere comprar el R6 Mark II, sepa que va a tener que gastar entre $2.300 y $2.400, casi $1.000 más si lo quiere comprar nuevo. Usado lo he visto en estas mismas páginas en ofertas a $1.800, que son $500 de diferencia. Igual, como siempre, advertencia con Canon, pequeño spoiler, uno compra la cámara y tiene un problemita, porque los lentes aceptables y económicos de la línea RF de Canon de lentes son escasos. Y Canon no ha abierto por ahora demasiado las puertas para que segundas marcas como Tamron, Viltrox y demás hagan su despliegue de lentes alternativos. Entonces uno tiene que o caer en esos lentes carísimos que vende Canon, o 3 o 4 opciones nada más de lentes calidad-precio aceptables, ¿no? Cuando Sony, en circunstancias parecidas, a veces tiene 30 o 40 opciones de lentes alternativos. Ese es el único problema de Canon onda Apple, que uno queda atrapado en el sistema. Bueno, muchas gracias por escuchar. Esto estuvo un poco largo el programa, pero creo que valió la pena.